Bueno, buenas tardes. Curso de Telecomunicaciones 2 de la Universidad de Santiago de Cali. Pues el día de hoy vamos a resolver algunos asuntos que están concernientes con la configuración específica de lo que son como esto, de los hosts dinámicamente en una arquitectura de red. Posteriormente pues vamos a hacer la parte concerniente a la creación de esquemas de VLANs, para que supuestamente al final, en este caso, pues ya finalicemos con lo que ya vimos en el curso, aplicando lo que son los hyperchannels. Entonces la primera parte de esto pues la vamos a señalar empezando con lo que es la configuración de un servidor de DHCP. Los servidores de DHCP se pueden montar en capas de aplicación, así como también se pueden montar en capas de red. Las capas de red normalmente las pueden implementar en este caso los enrutadores. Un servicio DHCP dinámicamente es un servicio tipo cliente-servidor, como se puede observar en esta parte de la pantalla. Además de esto, pues es un servicio de configuración de host dinámico, es realmente un protocolo de capas de aplicación. Coincidencialmente, pues podríamos decir que como es un modelo tipo cliente-servidor, podemos especificar que cuando un cliente quiere configurarse de forma dinámica, lo que hace es colocarse en modo de búsqueda de un servidor. Entonces esa señal que sale de este servidor sale a nivel de broadcast a buscar un servidor. El asunto es que si existe el servidor debe de contestarle. ¿Cómo es la contestación que le debe de hacer el servidor al cliente? Enviándole una señal tipo de DHCP offer. Obviamente es reacción a una señal de DHCP discover, pero que va en broadcast. La señal que supuestamente ya envía el servidor es un unicast. Después de esa interacción entre estas dos partes, el señor cliente le envía un broadcast nuevamente al servidor de un DHCP request, y después de que esto pasa, él siente la necesidad ya específicamente de ser atendido por ese servidor, el cual debe de contestar con un mensaje de unicast con un DHCP pack. Entonces en ese momento se puede concebir que mínimo los parámetros que le tiene que entregar un servidor a un cliente son su dirección IP, su máscara y la puerta de enlace. Y para que normalmente un dispositivo de estos navegue, tiene que entregar su dirección IP, su máscara, su puerta de enlace y el DNS. Entonces en ese caso, digamos que este parámetro que está aquí estaría medianamente completo. No le falta ahí, en ese caso es precisamente el valor del DNS. Bueno, se supone que esto es para evitar precisamente en la parte de administración la asignación de direcciones IP estáticas. Normalmente las direcciones IP de forma dinámica se le deben de asignar a dispositivos tipo host, porque lo que se consideran como dispositivos intermedios como routers, servidores y otros tipos de mecanismos que ofrezcan soporte de servicios no deben llevar direcciones de esta clase de forma dinámica, tienen que ser direcciones estáticas. Considerando esto, pues obviamente uno le va a prestar direcciones IP, son sencillamente a los clientes tipo desktop y a cualquier otra cosa que supuestamente solo ofrezca consumo, más no ofrezca servicios. De hecho, lo único que hace uno es coger un rango de direcciones con una subred IP y básicamente prestarla en ese caso. Dice acá que se supone que los servidores de DHCP, cuando están presentes en la red, estos se pueden configurar y considerar como servicios escalables y son relativamente fáciles de manejar. Uno puede tener tantos DHCPs en una red como supuestamente esto se considere. Uno puede implementar, repito, servidores de DHCP a nivel de servidores tipo hardware, con servidores tipo software y en enrutadores a nivel de borde. Hay tres formas o métodos de ubicación de direcciones. Se supone que está el método de ubicación manual, que se supone que es el que uno tiene que tener muy preconcebido y garantizado el concepto de colocar la dirección. Está el método automático, que es cuando el DHCP automáticamente asigna una dirección permanente a un cliente sin periodo de préstamo. Y está
el direccionamiento dinámico, que es cuando el DHCP asigna o presta una dirección IP al cliente por un periodo limitado de tiempo. Entonces, hay una sutil diferencia entre lo que es la configuración automática y la configuración dinámica. La configuración, digamos que dinámica, se puede considerar en ese caso aquella que cuando un cliente como tal cualquiera se conecta a un servidor, sencillamente este le asigna o le presta una dirección IP al dispositivo, pero en ese orden de ideas ese dispositivo va a estar conectado a la red con esa dirección prestada hasta que el periodo precisamente del préstamo expire. O sea, uno tiene la posibilidad de en el servidor de DHCP o periódicamente extender el préstamo o sencillamente mantenerlo como está, que no es lo ideal tampoco reducirlo en ese orden de ideas. El préstamo de direcciones, pues, ¿qué hace? Asegura que las direcciones no son usadas por tiempos muy prolongados por el mismo dispositivo, y estas pueden en ese sentido ser, digamos que consumidas por otros en otros momentos y en otros tiempos en ese caso. ¿Cómo es la operación del DHCP? Normalmente la operación del DHCP se da en 4 pasos fundamentales. Uno es el DHCP Discover. Se supone que el cliente como tal envía una señal en broadcast a el medio que se llama DHCP Discover, y ese DHCP Discover lo debe de darle la vuelta a la red, y en esa vuelta a la red pues se supone que él tiene que encontrar el servidor. ¿Qué se supone que pasa cuando ese mensaje le da la vuelta a la red y no encuentra un servidor? Entonces el cliente convencionalmente se autoconfigura y se coloca direcciones del rango 169XXX, que no son direcciones supuestamente válidas para navegar, son direcciones que son de autoconfiguración y que no sirven para absolutamente nada. Cuando el servidor escucha el broadcast del cliente, el servidor inmediatamente contesta con un mensaje de unicast que contiene posiblemente ya el hecho de prestarle la dirección IP para entregársela al cliente. Y obviamente pues después de esa relación el cliente responde con un mensaje de broadcast diciéndole que él va a enviarle una petición o un mensaje tipo de DHCP request que obviamente va a iniciar un proceso. Dice que cuando se ha usado este tipo de proceso para la obtención de un préstamo, este servidor tiene que dar supuestamente conceptos de aceptación y de notificación, en ese caso dentro de su proceso de su servidor. Y obviamente ese servidor seleccionado implícitamente tiene 2 posibilidades: o prestar la dirección en ese caso porque estaría obligado, o sencillamente declinar esa petición. Cuando el servidor de pronto no puede prestar la dirección, pueden pasar cosas especiales, que hayan de pronto en ese caso reglas aplicadas, o que sencillamente su proceso de direccionamiento, de préstamo de direccionamiento, esté agotado, porque eso también puede pasar. Ahora, las direcciones IP a nivel de DHCP pueden ser o renovadas o verificadas según el caso. En la última parte de esto, básicamente lo que hace es, cuando ya se considera que está todo establecido y las condiciones dadas, es que el servidor le envía la información de préstamo al cliente y le responde con un mensaje tipo de DHCP PAC. Este cliente sencillamente registra esa información y le envía una petición a ARP para verificar que esa dirección sea realmente única, la que le están prestando. Entonces, el paquete de información, el paquete de configuración que se va a prestar allí, fundamentalmente contiene una dirección IP, una máscara y la puerta de enlace, y adicionalmente, para que quede completamente operativo, un servidor DNS. Bueno, aquí está el proceso específico más completo y mucho más gráfico. Digamos que ese proceso de 4 pasitos no es realmente complicado, pero es un mecanismo tipo cliente-servidor. Aquí está precisamente denotado. Ahora, anterior a DHCP existía un protocolo que se denominaba BootP, que fue su predecesor. El método que se consideró anteriormente precisamente se llamaba BootP, y lo que hacía era descargarse direcciones y configuraciones de booteo, entre comillas, para esos tipos de dispositivos que no tenían básicamente, digamos que CPU, o digamos que no contaban con mecanismos de almacenamiento como los discos duros. Ahora, o sea, en otras palabras, eran estaciones sin disco. Pero pues lo que hay que mencionar de esto es que tanto BootP como DHCP son mecanismos cliente-servidor que están basados sobre los puertos de UDP 67 y 68. Entonces, como conclusión a esto, si yo tengo problemas con el UDP en la red,
y tengo problemas con la visualización del puerto 67 y 68, quiere decir que tengo problemas con la configuración dinámica de la direccionamiento IP. Entonces, eso es de las cosas que hay que referir constantemente y validar constantemente en las redes cuando se están tomando direcciones. Ahora, para verificar la diferencia entre lo que es BootP y DHCP, pues digamos que BootP fue designado como la preconfiguración manual específicamente de la información de un host en una base de datos de un servidor. Por ejemplo, eso era algo muy explícito. Ahí hay una pequeña tabla con la cual precisamente esto se está refrendando. Aquí está más o menos, digamos que a nivel de formato de mensaje, lo que representa DHCP en ese caso. Y por ejemplo, para una persona que es desarrolladora, pues obviamente tienen que entender que si van a comenzar a funcionar con este protocolo, tienen que interoperar y tener compatibilidad con BootP. De hecho, pues aquí están los parámetros especificados que solamente o tenía BootP y los parámetros especificados que en ese caso el servicio de DHCP adicionó. Entonces realmente si revisen un poquito esta situación, esto es IP para versión 4, DHCP para IP versión 4, entonces realmente la diferencia entre BootP y DHCP no es muy grande, ¿no? En ese caso. Ahora, ¿cómo se configura un enrutador? En este caso uno Cisco como un servidor de DHCP. Hay tres pasos básicos fundamentales. Uno de ellos es definir un rango de direcciones que el servidor de DHCP no va a prestar. O sea, en ese orden de ideas, lo que uno exclusivamente determina es excluir de forma estática y muy usualmente como una práctica de configuración aquellas direcciones que están reservadas, en ese caso como por ejemplo para la interfaz del enrutador, la gestión de los switches, la gestión de las VLANs, los servidores y de hecho algunos dispositivos que son especiales en la red, como en ese caso de pronto las impresoras. En el segundo paso dice que hay que crear el pool de direcciones usando un comando. El comando se llama IPDHCP pool. Después de la palabra pool se coloca el nombre del conjunto de direcciones que uno quiere prestar. Dentro de esto abre un modo, dentro de esto pues se configuran las tareas específicas del DHCP para que ese pool funcione. Entonces básicamente pues aquí está la referendación de estos comandos. El primero de ellos, bueno, nosotros si queremos habilitar o deshabilitar el DHCP lo podemos hacer en el modo de configuración global con este par de comandos, ¿cierto? Y obviamente con este comando que está acá es cuando uno decide excluir una o varias direcciones del DHCP. Entonces, por ejemplo, si yo quiero excluir una sola, escribo IP DHCP exclude address y la dirección IP que necesito que sea excluida. O si yo lo que busco es un rango, entonces escribo IP DHCP exclude address, coloco la dirección más baja de entre los dos citados y la dirección más alta. Cabe recordar que cuando se está haciendo es para direcciones IP que son contiguas en ese caso, ¿no? Bueno, por aquí está la configuración precisamente del pool, en donde se supone que uno coloca en el modo de configuración global IP DHCP pool, digamos que el nombre casa, e inmediatamente uno de enter en este punto, uno va a entrar al modo de configuración de DHCP en el modo de configuración global. Entonces, dentro de él, ¿qué se hace? Pues el primer parámetro que uno tiene que introducir, digamos que metodológicamente hablando, es el número de la red y la máscara que ella tiene en ese caso. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una red clase A, B o C, entonces hay que escribir es el número de red y su máscara específica. Posteriormente, después de esto, pues uno coloca el default router. ¿Quién es el default router? Es una de las direcciones que previamente se considera que han sido excluidas y es un valor IP que ha sido asociado o asignado a una interfaz tutelar donde uno considera que el DHCP va a ser desplegado como servicio en ese caso. Y posteriormente, pues el último comando sería el DNS server, que son aquellos parámetros que se le entregan a un dispositivo para que cada vez que necesite hacer una traducción de direcciones, este sencillamente busque este servicio. Por eso se considera que los valores en las redes que tienen que estar actualmente más activos y digamos que funcionalmente operativos son los puertos que acompañan el trabajo del DHCP, que serían el 67 y el 68, y los puertos del servidor DNS en ese caso.
Uno también puede configurar otras cosas como el servidor de NetBIOS, eso es otra situación, entonces uno puede hacerlo en ese caso dependiendo del número de servidores que uno considere tener en cuenta para esto. Y un nombre de dominio, que específicamente también uno lo puede registrar y prestarlo en el DHCP para un enrutador. Uno también puede considerar prestar las direcciones IPs por un determinado tiempo, uno le puede decir con el comando list. Uno ¿cómo puede hacerlo? Puede hacerlo por horas, minutos o segundos, días, horas, minutos, y en ese caso infinito. Ahora, el periodo mínimo de tiempo para una dirección IP es de un día. Y aquí básicamente estaría en ese orden de ideas lo que de hecho adicionalmente también se puede, digamos que, configurar como parámetro. Entonces aquí hay otros parámetros asociados a esto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se supone que uno está considerando que el servidor de DHCP está activo? Entonces uno puede sencillamente decirle a ciertas situaciones que si de pronto nosotros consideramos que si hay un ping que no es contestado dentro de un determinado tiempo, el servidor de DHCP asume que la dirección no está en uso y asigna direcciones, que esa dirección que está asociando a otro cliente que de pronto la esté necesitando. Digamos que esto es como la forma de darle el soporte y reuso al direccionamiento que se está manejando en el DHCP. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo en el cual podemos ver una una red topológica pequeña con un par de switches, un par de computadores y un solo enrutador, del cual tenemos configuradas dos interfaces, la fase Ethernet 00 y la fase Ethernet 01. De hecho, pues despliegan dos redes diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues el paso 1 es primero que todo hacerle exclusión a las direcciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en la red 10.1 se hizo la exclusión de la dirección 1 a la dirección 9 y que sencillamente también se hizo la exclusión en la última dirección de ese rango, y de forma similar se hizo en la 11.1 a la 11.9 y en la 11.254. De hecho, allí hay construidos dos pools. El primer pool se llama LAN Pool 1 y el segundo pool se llama LAN Pool 2. Entonces ahí están mostrándose en ese orden de ideas las direcciones de red que se van a usar, y los enrutadores, digamos, no los enrutadores sino las direcciones asociadas a los enrutadores, como el default router y el domain name, el DNS, que supuestamente, bueno, aquí no hay un DNS realmente, aquí es un domain name que se está usando para esto. Estamos viendo que ese es el segundo paso. Y el tercer paso pues es meter e introducir en ese sentido los parámetros de cada DHCP. ¿Cómo se verifica el DHCP? Pues hay varias maneras. Está el show IP DHCP binding, el show IP DHCP server statistics, está el show IP DHCP pool y el debug IP DHCP server events. De todos, pues yo uso mucho los tres primeros. El último no lo uso mucho, porque pues llegado el caso yo me pongo a hacer este tipo de cosas dentro de esto y lo que hago es ralentizar la estructura funcional de la red, porque un debug lo que hace a veces es, en ese caso, es llenar de muchas tareas y muchas funciones un dispositivo. Ese es otro concepto que se llama DHCP Relay. Se supone que uno lo puede usar para qué clase de cosas. Entonces observemos muy bien que no es específicamente para pasar el DHCP del router, sino el nivel de broadcast que genera un servidor de DHCP como tal, físico y lógico, dentro de una red. En este instante estoy señalando acá este servidor de DHCP, el cual lo quiero ver aplicado en otra red. Entonces lo que se puede hacer en ese caso es proveer el servicio para que el broadcast que genera este servidor de DHCP pase por el enrutador 1 y vaya a otra red y sea capaz de configurar otros dispositivos. De hecho, este tipo de cosas es una buena práctica. Entonces, por ejemplo, este dispositivo puede tomar direccionamiento tanto manual como automático de este enrutador en esta LAN. Pero este servidor, digamos que podría también ser parte de ese proceso si nosotros consideramos que en vez de enviarlo, en vez de prestarlo el DHCP en el mismo segmento LAN, sea este servidor el que le preste el direccionamiento a este dispositivo a pesar de no estar conectados. Entonces, lo que se supone es que este señor tiene que buscar un servidor de DHCP, ir a preguntarle a la interfaz que si conoce de alguno, y de hecho ir a verificar si él puede buscar el que tiene activo el servidor de acá. Se supone que pues obviamente estas cosas tienen que ser acomodadas a qué clase de situaciones.
Pues primero el servidor de DHCP que está acá tiene que tener el rango de direccionamiento adecuado para esta red. No tiene que ser la red de acá, tiene que ser el rango de direccionamiento adecuado para esta red. Ahora, esa solución, como lo repetimos acá, es el DHCP Relay. ¿Cómo se desarrolla esto? Configurando un helper address sobre las interfaces en las cuales uno quiere visualizar este trabajo, y sencillamente pues con esto soluciona el transporte del nivel de broadcast de este servidor al computador que se requiere configurar. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí hay un ejemplo un poco más claro. Aquí estamos viendo que hay un servidor DHCP 172.24.1.9, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es ir a la interfaz donde uno quiere que trabaje y le dice IP helper address y esa dirección. Con eso es suficiente para que el broadcast generado en la red donde está el servidor pase a la dirección de red donde uno considera que está el dispositivo y obviamente alimente a los demás. Uno con el DHCP Relay puede hacer varios tipos de helper address, no solamente para pasar el servidor de DHCP, sino también para pasar otros tipos de parámetros como se pueden apreciar acá. Por aquí vemos en ese caso, ¿cierto?, un ejercicio en el cual se está haciendo un helper address en donde se supone que el servidor o la máquina 172.24.1.9, ¿sí?, puede estar supuestamente trabajando para ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se está haciendo forwarding del protocolo UDP 161, ¿ya? Esa es básicamente la primera parte que tiene que ver, en este caso, con un servicio de DHCP. Entonces, es fácil hacer esta situación. Vamos a montar de una vez, con un ejemplo práctico, ese tipo de ejercicio. Lo vamos a montar sobre esta clase o este tipo de ejemplo. Este paquete tracer necesito que todos lo actualicen a la versión 7.2. Entonces, porque pues obviamente yo ya estoy trabajando con él, entonces ya todo el mundo tiene que migrar. Entonces, listo. Entonces, ¿dónde vamos a montar el DHCP? Entonces, vamos a asumir, aquí vemos nosotros un servidor, un enrutador, en este caso, que tiene varias redes. ¿Por qué tiene varias redes? Entonces, revisemos un poquito el asunto. Primero que todo, este señor servidor tiene subinterfaces. Si aprecian, la interfaz fase Ethernet 0 está 10, perdón, está segmentada ¿cuántas veces? Está segmentada 1, 2, bueno, está segmentada 7 veces. Tiene 6 subinterfaces. 6 subinterfaces de la 10, perdón, de la 1 y de la 10 a la 60. Y todas tienen direccionamiento IP, ¿cierto? Entonces es un interfazamiento, digamos que virtual. Esto lo vamos a especificar un poco más adelante. Pero en este momento estamos tratando de desarrollar un servicio de DHCP. Entonces, pues revisemos a ver si somos capaces de hacerlo. De hecho, pues yo quiero que esta máquina que está aquí, que es este computador, tome direccionamiento, en este caso de un servicio de DHCP. Entonces tengo que darme cuenta explícitamente este puerto Gigabit 1011 en qué VLAN está o en qué red está. Entonces aquí vemos que el 1011 está ubicado en la VLAN 30, en ese sentido. Entonces, como pueden apreciar, me voy a venir al enrutador. Creo que el servidor de DHCP ya está montado. Aquí coloco el password para acceder y voy a revisar en el archivo de configuración si el servidor está. Al parecer sí. Entonces estamos buscando esta dirección. O sea, ya tenemos direcciones excluidas. Quiere decir que nosotros vamos a tomar direcciones explícitamente hablando de lo que es el rango de la 30.1 a la 30.10. Entonces aquí vemos que esa red que está allí puntualmente está asociada ya al pool supuestamente azul, que es este que está aquí. Aquí podemos ver que él presta el 10 directo. Esa es la forma de configurarlo. O sea, esto se configura en modo de configuración global, así tal cual como se hizo en la presentación, y se introduce un nombre y se mete obviamente la red que uno necesita. Entonces la 30.0, ¿cierto?, con esa máscara, ese default router y ese DNS server. Entonces aquí vemos que nosotros hemos creado para este ejercicio que yo les voy a prestar estos 7 de DHCPs, perdón, estos 6 de DHCPs, porque realmente el séptimo es el de del direccionamiento de gestión de VLANs de ese switch que está ahí.
Vamos a revisar cómo quedaron las subinterfaces en la interfaz Fast Ethernet 1.0, que es lo que estoy buscando. Entonces vemos acá que la interfaz Fast Ethernet 1.0 precisamente tiene en la punto 1 una VLAN nativa, que es la VLAN 1. En la punto 10 otra VLAN, en la punto 20 otra VLAN, y en la punto 30 la de nosotros, que tiene la dirección IP 192.168.31, que es esta. Entonces ya eso está dado en esas condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Pues ir a comprobar ese proceso, ya, no es nada más. Fuera de eso, pues aquí internamente vemos que toda esta implicación dentro de este dispositivo, la interfaz VLAN 1 no tiene dirección, ¿cierto? Pero sí tiene en ese caso el enrutador. Aquí nosotros podemos crearla, pero pues en este momento no es del caso. Vamos a revisar precisamente el computador que vamos a querer que él se autoconfigure. Por ejemplo, aquí ya está autoconfigurado. Este es uno de los dispositivos de la VLAN 30. Entonces aquí estamos viendo que yo aquí puedo hacer el borrado de esas direcciones. Aquí lo puedo poner a solicitar el direccionamiento. Ahí está supuestamente este caso, que está prestándole a él una dirección de la VLAN 30, que es la número 13, y el gateway y el DNS server. Entonces fíjense que esto sí funciona desde ese punto de vista. Vamos a ser un poquitico más ambiciosos y vamos a ver si él puede, si este monta el servicio relay. Entonces vamos a crear acá, ¿cierto?, un servidor de HCP. Vamos a montar ese ejercicio porque es de las cosas que no están acá. Voy a crear aquí una red adicional, de la cual pues voy a colocar precisamente unos tres computadores, 1, 2, 3, y los voy a conectar en ese sentido a este switch, ¿cierto? Y acá pues creemos que necesitamos que estos se autoconfiguren con un servidor de HCP por acá. Vamos a ver si esto cuela, que de pronto el packet tracer, por ser reducido en funciones, no tenga esa función puesta. Además porque él trabaja de esa manera. Ahora, pues obviamente esa dirección debe estar en enlaces rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque puntualmente están apagada la interfaz del enrutador. Entonces, en ese caso, pues también vamos a revisar dónde podemos ubicar, digamos que un servicio relay. Primero que todo, pues ubiquemos un servidor. Entonces voy a coger este servidor, que lo voy a conectar con una dirección fija, en ese caso de la VLAN 30, por ejemplo. Entonces supongamos que yo le voy a colocar acá la dirección 192.168.30.5, que ese sea el servidor, y obviamente pues estaban las máscaras 192.168.30.1, y el DNS server, creo, y si mal no estoy, es el 220.2.1. entonces es 200.20.2.1. En este momento este servidor está concretamente dispuesto a ser conectado. Entonces voy a coger un cablecito con el cual busco en el switch que está acá, en donde esté la VLAN 30, supongamos que es en el 1011. Está ocupado. Busquemos en el 1010, será. Ahí está. Entonces, este servidor está para acá. Ahora, voy a crear aquí, dentro de esto, esta dirección, este direccionamiento IP. Entonces, en la fase Ethernet 00 de acá, que es esta, voy a crear una red LAN 192.168.200.1, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi dirección de DHCP voy a tener que trabajarla sobre eso. Entonces vengo acá al servidor y en la parte de servicios de él, de DHCP, coloco aquí, en vez de colocarle que trabaje sobre la 30, yo le voy a colocar a que trabaje sobre otra dirección, sobre la 200, y que empiece precisamente en la dirección 11.
Entonces él trabaja con esta máscara. El número de direcciones que necesito que me preste pueden ser 200. El default gateway es el 192.168.200.1 y el DNS server que es el 200.20.2.1. voy a aprenderlo. En este caso voy a aprenderlo y lo voy a salvar. En este momentico no tengo nada porque ese servidor de HCP está trabajando sobre este segmento. Voy a revisar que acá en la interfaz FAS Ethernet 00, que es esta que estaba acá, le pueda yo montar el servicio de DHCP que estamos precisamente buscando. ¿Cuál es que era? Ah, bueno, aquí está. Es el IP Helper Address. Entonces aquí tengo que hacer IP Helper Address. Vamos a ver, creo que el comando no está. Ah, sí, IP Helper Address. Entonces, ¿qué dirección IP es la que tiene el servidor? La dirección IP que tiene el servidor es la 192.168.35. Entonces 192.168.30.5. Aquí le damos do right. Listo, exit. Y comenzamos a revisar sobre el trabajo explícito de ver que estos señores se configuren con el direccionamiento del servidor que está al otro lado. Tiene que funcionar. Vamos a ver, este está aquí, este está aquí y este está aquí. Si no, entonces habría un problema. Ah, no, ahí está. Listo. Eso es al pepo, ¿no? Entonces ya sabemos que nosotros podemos manipular esto como queramos. Ahora, esto es solamente para el servicio de HCP, pero recuerden que se pueden pasar otros servicios. Entonces aquí ya podemos ver que los parámetros sí pasaron, como precisamente nosotros lo estamos obligando a hacer. Aunque esta todavía tiene problemas, ¿no? Revisamos, ahí está. Sencillamente era volver a solicitar la dirección. Y eso es todo, eso es el fin de esta parte. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, entonces continuamos ahorita con el siguiente tema que se llama VLANs, en este caso. Y obviamente pues este es un tema que implica un poco de atención, ¿no? Las VLANs de hecho son la segmentación adicional que se hace a nivel de enlace de datos, que técnicamente coge un switch cualquiera gestionado y lo divide y lo reparte prácticamente, según el concepto, en tantas VLANs como puertos tenga, porque uno puede tener una VLAN por puerto. ¿Qué es el concepto de VLAN? Básicamente es como el aglutinamiento lógico, en ese caso, de una estructura en una estructura de conmutación como un switch, de que los puertos que lo componen sean organizados en redes LAN, en ese orden de ideas, digamos que especificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las VLANs supuestamente tienen que manejar, digamos que una connotación de conexión similar como primera medida, porque tener VLANs es como tener subredes. Eso implica que los dispositivos que sean parte de una VLAN o de una LAN virtual sean precisamente de la misma red. Entonces, de hecho, pues uno puede comparar que hoy en día existen switches que son de tipo empresarial y gestionados con switches que sencillamente son cajas de conmutación para conectar. La importante de esto es que uno sepa y entienda que en estos switches existe un protocolo que se llama el Spanning Tree Protocol, el STP, que es como el protocolo de enrutamiento que define el trabajo de enviar paquetes en arquitecturas conmutadas y escoge las rutas para que esto sea enviado libre de loops. Entonces el protocolo Spanning Tree se ejecuta por cada instancia de VLAN que se tenga. Si yo tengo n VLANs, tengo n instancias de Spanning Tree ejecutándose. Entonces uno puede básicamente con base, digamos que referenciando esto, implementar las VLANs en cualquier switch, no solamente en los switches Cisco. Uno puede configurarlas, por ejemplo, para que entre ellas haya la posibilidad de que exista enrutamiento, pero esto sencillamente se da es cuando uno o en un switch crea una interfaz virtual de switching que ya no es de capa 2 sino de capa 3, o cuando se usa asociado a esto un enrutador. Bueno, entonces empecemos por esto. ¿Cuál es la labor de un switch? Un switch plano normalmente hace conmutación y segmentación. De hecho, pues el switch tiene una memoria direccionable por contenido, que es una memoria tipo CAM, y a través de esto pues hombre, él puede manejar otras cosas como son en ese caso los tiempos de vida de existencia en los paquetes, las inundaciones de broadcast con las BPDUs que supuestamente se están manejando por los switches,
y el hecho de implementar circuitos virtuales. Uno puede considerar que hayan switches en la vida real, tanto simétricos como asimétricos. ¿Qué quiere decir esto? Switches simétricos son aquellos que tienen la posibilidad de contar con puertos que tienen el mismo ancho de banda, y los switches asimétricos son aquellos puertos que existen en un switch que tienen diferentes anchos de banda. O sea, cuando los switches son todos iguales en puertos, en este caso con anchos de banda iguales, son switches simétricos. Cuando son switches asimétricos, tienen la posibilidad de algorítmicamente interconectarse con cualquier dispositivo a nivel de cualquier ancho de banda. Entonces, en este caso, pues tiene que quedar muy claro que uno debe de ubicarse muy bien ya dentro del modelo OSI con los switches y con los enrutadores. Es de hecho considerable decir que el switch es un dispositivo de enlace de datos y el enrutador es un dispositivo de capa 3. ¿Qué importancia tiene el uno y el otro? Pues ahí están midiéndose. Como primera medida es que los switches son de baja latencia, no usan direccionamiento IP, sino que usan direccionamiento MAC. Son escalables porque se pueden estar conectando con backbone de alta velocidad en ese sentido, y su conmutación es basada en hardware, mientras que un enrutador tiene conmutación basada en software, tiene obviamente una mayor latencia, tiene unos costos por interfaz mucho más altos, y pues los niveles de calidad en el servicio son las directivas a tratar dentro de este dispositivo. Bueno, ¿cómo funciona un switch? Se supone que un switch tiene básicamente tres modos de conmutación. Hay uno que se llama conmutación del medio de almacenamiento, que se llama store and forward. De hecho, es un método de conmutación lento, ya porque le tiene que hacer un cálculo del CRC con el FSS para verificar la integridad de las tramas. Hay otro que supuestamente como parámetro de esto dice que esto obviamente introduce latencia porque se usa en ambiente con muchos errores. El otro método de conmutación es el método cut and throw o método de corte. Ese supuestamente es un envío más rápido porque lo único que hace es leer la MAC y reenviar, no se pone a revisar el CRC. Se dice que se supone que es un mecanismo libre de fragmentos porque lee 64 bytes y lo reenvía, y evita obviamente esos errores que se dan dentro de esto que se llaman runs. Y hay otro que se llama, es como una mezcla de ambos, que se llama adaptative cut and throw, que de hecho es el que más se usa. Uno sobre los switches puede implicar diferentes tipos de cosas, por ejemplo la seguridad física. Uno puede implicar la seguridad de acceso al switch, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista lógico. De considerar pues el switch como tal, puede manejar por ejemplo passwords seguros. Se supone que uno en un switch ya no tiene que usar un telnet, sino el servicio SSH. De considerar es importante que uno adapte o disponga el switch para poder monitorizarlo a nivel de acceso y a nivel de tráfico. Una de las directivas que se tiene con los switches es deshabilitarles el acceso web, deshabilitar los puertos no usados y habilitar la seguridad de puertos y deshabilitar precisamente lo que acabamos de decir, el telnet. Entonces son cosas importantes que a nivel de switching se tienen que ir revisando. El spanning tree, bueno, ¿qué es realmente spanning tree? Diría yo que es como el procedimiento de enrutamiento en las topologías o arquitecturas de switching, porque esto se encarga de calcular rutas libres de loops. Normalmente el Spanning Tree Protocol se encarga de darle un buen uso a lo que son los enlaces redundantes de red y evita los peligros de los bucles de conmutación, evita las tormentas de broadcast, y de hecho pues debe de darle, digamos que solución a esos problemas de inestabilidad que se supone que pueden darse por el hecho de manejar las bases de datos de una forma no adecuada. Podríamos decir lo que es las bases de datos de almacenamiento y direccionamiento MAC. Bueno, ¿cómo funciona Spanning Tree? O de hecho, ¿qué es Spanning Tree? La idea fundamental y la filosofía de Spanning Tree es crear una topología libre de loops, o una topología lógica libre de loops. Entonces, en ese caso, ¿qué se supone que uno debe estar pensando? Bueno, continuando con esto, pues lo que estamos determinando es para qué se usa Spanning Tree Protocol. De hecho, pues es el protocolo que hace posible la detección de los bucles y los bloqueos de algunos puertos y digamos que le da un mejor manejo a la redundancia que se tiene en los bucles de conmutación, pues obviamente determinando cuáles serían las mejores alternativas para enviar los datos.
Los estados de los puertos, en ese orden de ideas, para cuando uno siempre enciende un switch, uno se pone y se pregunta y se revisa gráficamente que por qué un puerto cuando se conecta no pasa, digamos que directamente al estado funcional. Uno nota a veces que hasta en el mismo simulador el switch, cuando se le conecta un puerto, para poder pasar de naranja a verde se demora. De hecho, pues en ese sentido, digamos que él debe de pasar por ciertos estados. Normalmente las transiciones tienen unos términos y unos tiempos. Hay estados de bloqueo, escucha, aprendizaje y forwarding. Entonces, por ejemplo, el estado de bloqueo, un dispositivo, un switch está recibiendo PDUs, que son las PDUs de bridging o de switching, en ese caso, está descartando las tramas de datos y no aprende direcciones. Normalmente para cambiar el estado de escucha se gasta 20 segundos. En el estado de learning, todavía sigue blinkeando ámbar. En ese momento ya está escuchando PDUs, no hace envíos de tramas, no aprende direcciones MAC y puede estar determinando si el switch tiene más de un enlace trunk o puerto trunk al que deba crearle supuestamente una estructura de loop. Si hay loop, entonces él retorna al estado bloqueado. Si no hay loop, entonces él sigue transicionando al estado de aprendizaje. Este estado normalmente debe ejecutarse en 15 segundos. Después de esto, él puede pasar al estado de aprendizaje, en ese caso, que ya aún está blinkeando de color ámbar y ya procesa PDUs, aprende direcciones MAC del tráfico recibido, no hace reenvío de tráficos, y una vez que esto se suceda, pues él ya puede comenzar a pasar a una nueva transición en 15 segundos, en ese caso al estado de forwarding. Quiere decir que desde el bloqueo para llegar a forwarding, que es el estado donde se ya blinkea verde y se procesan BPUs, se aprenden direcciones MAC y se envían tramas, se demora aproximadamente 50 segundos. Entonces, son de las cosas que de pronto uno puede manejar. Existen formas de hacer que esos estados se reduzcan en ese caso. Esto que tienen aquí a continuación es la determinación o lo que hoy en día se conoce como la guerra de la raíz. Se supone que un puente de una arquitectura de conmutación o un switch como tal debe manejar una estructura de prioridad asociada a la MAC. Se supone que la dirección MAC entre más baja es la que más prioridad le va a dar en el switch en arquitectura de conmutación. En otras palabras, para ser el rey de la raíz, en ese caso, en ese reinado, o el root bridge, va supuestamente el que va a tener el BID, el identificador de bridging más bajo. Entonces, asociado a esto, pues pueden existir puertos raíz y puertos designados y puertos bloqueados. De hecho, uno puede establecer prioridades. Aquí tenemos, por ejemplo, una topología en donde tenemos para la VLAN 1 la prioridad 4096 sobre el switch S3 en ese caso. Para restablecer la prioridad, su valor por defecto, entonces uno sencillamente le dice no spanning tree VLAN 1 priority. Entonces uno puede considerar establecer los valores de prioridad. Los valores de prioridad supuestamente son múltiplos de ese valor que está aquí especificado en pantalla. ¿Qué pasa supuestamente si yo quiero que en ese sentido no se demore uno 50 segundos pasando de un estado de bloqueo a un estado de forward? Entonces, si un enlace operativo, digamos que necesita reducir esos tiempos, entonces el Spanning Tree Protocol, pues necesariamente, si está por defecto, se va a demorar 50 segundos. Pero uno puede minimizar el tiempo de inactividad usando de pronto en ese caso el mecanismo por fast, que es entrar en actividad saltando de los estados de escucha y de aprendizaje. Y obviamente una link fast, que es con la aceleración, un backbone fast, que es aceleración usada en el backbone. Dependiendo de esto, pues uno lo puede hacer. Ahora, estos mecanismos se hacen solamente con switches Cisco, y esto se puede hacer a nivel de lo que es también el simulador. Aquí tenemos enfrente de ustedes la explicativa de cómo el protocolo Spanning Tree previene los bucles de conmutación. Por ejemplo, ahí hay una muestra de cómo los comandos a nivel show me dicen a mí, por ejemplo, qué está pasando. Por ejemplo, yo quiero saber quién es el root ID, el bridge ID y los estados de los puertos, entonces uso show spanning tree. Si yo quiero mostrar un resumen del estado de los puertos, show spanning tree summary. Si yo quiero mostrar el estado y la configuración del root bridge, de quién es el rey de la raíz, entonces le digo show spanning tree root. Si yo quiero revisar
mucho más detallado, Show Spanning Tree Detail. Si quiero mirar los estados y la configuración de las interfaces que tienen actualmente Spanning Tree Protocol, sería Show Spanning Tree Interface. Y si yo quiero revisar cuáles son los puertos que están en estado de bloqueo, entonces yo le digo Show Spanning Tree Blocked Ports. Entonces son estas cositas que me ayudan a mí a revisar. Ahora, el protocolo de RSTP no es propietario. Uno normalmente lo puede configurar en menos de un segundo, para que trabaje en menos de un segundo. Él se supone que trabaja con el estándar IEEE 802.1W y él solamente tiene 3 estados. Se supone que esos estados son descarte, aprendizaje y transmisión, no son los mismos que supuestamente uno maneja. Entonces, cuando uno está trabajando con switches diferentes a los Cisco, debería de uno de asumir que uno puede manejar este Rapid Spanning Tree. Si el dispositivo no funciona con Rapid Spanning Tree, entonces es mejor coger ese switch, cogerlo, tirarlo al suelo, pisarlo 1 o 2 veces y ponerlo a sostener la puerta. Porque si no hacen este tipo de cosas, va a ser muy complicado compatibilizar esto en una arquitectura de switching. No es un chiste, pero es la realidad. Entonces, por ejemplo, hay que revisar los estándares que convencionalmente soportan a nivel de switches. En ese caso, y a nivel de conmutación, los dispositivos, digamos, que uno quiera relacionar. Repito, una cosa es configurar un switch Cisco y otra cosa es configurar un switch que no es Cisco. Por ejemplo, acá está el asunto de las LAN virtuales, que son las VLANs. Fíjense que para poder llegar a este concepto es mejor barrer todas estas cosas. Hay un switch, existen connotaciones de los switches. Existe el switch de capa 2 y de capa 3. Uno en un switch de capa 2 puede montar redes lógicas diferentes a las redes físicas. Asimismo en un switch de capa 3. ¿Qué me pueden ayudar a mí a hacer estas cosas? Pues ofrecer un control de broadcast mucho más eficiente y obviamente una mejor respuesta transparente a los usuarios finales. Por ejemplo, esta gráfica me muestra que tengo un solo enrutador, ¿cierto? Y tengo 3 switches de los cuales he derivado precisamente por conveniencia 3 VLANs, una VLAN que se llama ingeniería, una VLAN que se llama marketing y una VLAN que se llama contabilidad. Por ejemplo, uno pues en ese caso cuando está creando VLANs, ¿qué le representa una VLAN? Pues obviamente lo que le representa una VLAN es la reducción de un dominio de broadcast. Una estructura muy eficiente porque incrementa el desempeño de la red y probablemente a uno le entregue más seguridad. Cuando uno puede, de hecho, estar metido con el asunto de las VLANs, aquí digamos que a nivel del laboratorio, a nivel de la clase, uno puede crear VLANs estáticas. Uno también puede crear VLANs dinámicas, pero para eso se necesitaría un servidor de políticas de gestión de VLANs. En otras palabras, una plataforma de gestión. Ahora, ojo con esta situación, porque pues si yo estoy tratando de hacer creación de VLAN dinámicas, pues en ese sentido entonces tenemos un pequeño problema. Necesitamos en ese caso que todos los switches soporten BMPS. Eso es básicamente una conclusión muy fuerte acerca de esto. Ahora, ¿cómo se crean o cómo se van a manejar las VLANs? Por ejemplo, hay una VLAN para mencionar que se llama la VLAN 1, que es la VLAN de administración, y es la que siempre está creada en todo switch y la que por defecto tiene alojados todos los puertos de un switch. Uno con esa VLAN puede hacer el switching, puede ejecutar protocolos como BTP y el mismo CDP y el mismo Spanning Tree. Ahora, las VLANs pueden en ese caso no solamente ser creadas para ser denominadas por números, pueden ser denominadas por nombres y números, y en ese caso pueden ser, o sea, esto daría una versatilidad de etiquetado mucho más grande. De hecho, usar VLANs precisamente es etiquetar los datos a nivel de enlace de datos. Ahí están básicamente todos los comandos que supuestamente estamos determinando nosotros. En este caso podemos ver que hay una creación de la VLAN número 27 que se va a llamar Accounting. Ahora aquí estamos viendo que el PAS Ethernet 013 es un puerto al que lo van a asociar a la VLAN Accounting, que es el número 27. Por ejemplo, aquí crearon la VLAN 28 y le dijeron que se llamaba ingeniería. Y el puerto y el rango de puertos 06 a 12 son parte de la VLAN 28 en ese caso. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que las VLANs han sido dispuestas y han organizado los puertos de esta manera? Hay un comando pues que se llama Show VLAN Brief o Show VLAN sencillamente, que me muestra a mí precisamente lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso, el puerto 013 que se configuró pertenece a la VLAN 27, que es la que se llama Accounting.
y el puerto 06 al puerto 12, en ese caso, esos puertos están asociados a la VLAN 28. Como podemos apreciar, el resto de los puertos que están acá no son parte, explícitamente hablando, de ninguna VLAN. Como no son parte de ellos, quedan en la VLAN 1. Ahora, si miramos un poco más esto a fondo, las VLANs aportan un identificador adicional que se llama BID. Ese BID tiene 4 bytes. Ese etiquetado de trama es una función que se extendió precisamente, en ese caso, para que supuestamente una trama Ethernet fuera enviada entre los dispositivos que tuvieran este etiquetado, precisamente. El etiquetado de tramas, en ese caso, lo hace supuestamente un protocolo que se llama IEEE 802.1Q, que es el que aporta precisamente esta facilidad, o 2.1Q. Esa parte está diciéndonos a nosotros dos cosas, que de hecho las tramas ya no son de 1518, o sea, una trama puede variar entre 64 y 1518 bytes. Hoy en día una trama, como ya no va con estas cosas porque tiene que considerar etiquetados, uno puede determinar que el tamaño de un paquete a nivel de tramas puede ir de 68 bytes a 1522, o sea, siempre sumando esos 4 bytes que son el VLAN ID o el identificador de VLAN. Hay unos dispositivos que obviamente no soportan 802.1Q. Los que no soportan 802.1Q sencillamente son los que no montan VLANs, o sea, son cajas para sostener la puerta. De hecho, pues esto implica que cuando uno está creando VLANs, entonces los puertos tienen unas connotaciones. Si revisamos un poco esta topología de gráfica que está acá, vemos que entre el dispositivo S1 y S2, precisamente en este caso, tenemos un enlace. Este enlace para nosotros es un enlace trunk que está asociando un puerto trunk en el switch S1 y un puerto trunk en el switch S2. Y como podemos apreciar acá, pues el resto de puertos están colocados, por ejemplo, por conveniencia en otras VLANs. Se supone que esos puertos están en ese caso, por ejemplo, el host 6 está en la VLAN 2, el host 1 está en la VLAN 3, el host 2 está en la VLAN 2, en ese sentido, y el host 3 está en la VLAN 1, y así sucesivamente. Entonces uno va a usar en ese caso estos puertos para ser definidos. Por ejemplo, los puertos que sostienen el enlace trunk son puertos trunk, y los puertos que supuestamente son para acceder a VLAN son puertos tipo access. Nosotros en ese orden de ideas podemos usar un etiquetado que en ese orden, específicamente puede ser el DOD1Q o el ISL. El ISL es un protocolo propietario de Cisco y es muy poco usado. Cisco, entre otras cosas, dice y determina que los puertos que hay que usar precisamente para lo que se denomina el etiquetado el estándar que hay que usar es el DOD1Q. ¿Cómo se designa un puerto trunk? Pues sencillamente uno va y busca el puerto y sencillamente uno coloca en ese caso el switch port mode trunk, switch port trunk encapsulation. Entonces, ¿qué encapsulación va a colocar ahora? Si me preguntan a mí qué es la primera cosa que se tiene que hacer con switches de alta capacidad, por ejemplo como el 3560, 3650, 3750, 3850, lo primero que hay que hacer es colocar switch port trunk encapsulation. En otras palabras, vamos a hacer la corrección de una vez. Este comando realmente tendría que ir primero, ¿cierto? Si es de esa manera, esa corrección la podemos hacer de una vez, ¿cierto? Y luego si el modo trunk, porque si no entonces el switch no admite el paso y el establecimiento del modo trunk. Ahora, para que el switch detecte una configuración, pues uno puede pasar en la situación de que él precisamente trabaje en el modo dinámico. O sea, para que el switch detecte la configuración, así de sencillo, disable o out. Y para que el puerto vuelva a ser modo access, porque normalmente los puertos siempre están por defecto en modo access, uno le dice no switch por mode trunk o switch por mode access y no más. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en ese caso que se está definiendo como VLAN nativa una específica VLAN. Entonces, por ejemplo, la VLAN se puede extender a través de los switches, como dice acá. De pronto hay tráfico que no usa identificadores de VLAN, o sea, tráfico no etiquetado,
como por ejemplo el CDP, el BTP o la voz IP. Y ese tráfico etiquetado va a pertenecer a la VLAN nativa que por defecto en este instante en casi todos los switches es la VLAN 1, pero eso no se puede cambiar. Entonces, pero se puede cambiar, perdón. Entonces uno puede extender que el tráfico etiquetado se puede ir a otra VLAN. Entonces, pero esta VLAN ya no es una VLAN cualquiera, es una VLAN de manejo de tráfico no etiquetado. Sí, entonces uno puede migrar de la VLAN 1 a otra VLAN supuestamente. Aquí tenemos básicamente cosas como ya pensar de lo que es el enrutamiento interVLAN. ¿Cómo se logra el enrutamiento interVLAN? Pues aquí tenemos el primer método. El primer método nos muestra que yo puedo asociar un switch a un enrutador, segmentar lógicamente esta interfaz, crearla como modo trunk y así dentro del switch crear las VLANs. Pero entonces esto se supone que debe de ser soportado por la propiedad que tiene el switch de segmentar su interfaz. Normalmente esto se conoce como router on a stick, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ellos? Acceder a este enrutador y él sencillamente puede enrutar hacia otras VLANs porque él supuestamente tiene la posibilidad de hacer envíos a través de lo que son tramas etiquetadas y por la revisión de su direccionamiento IP a otras subinterfaces. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillo. ¿Cómo se configura en el switch el puerto que se conecta con el enrutador como modo trunk? Pues sencillamente se hace, primero que todo, pues en el router se hace sencillamente, se entra la interfaz mayor, digo yo. En este caso se ha escogido a manera de ejemplo la fase Ethernet 01. Se le dice no IP address y no shoot. Luego entro a considerar crear subinterfaces. Uno comienza a crear el indicador de su interfaz cuando inmediatamente, aunque aquí no es la fase Ethernet 00, de una vez que arreglemos esta vaina, esta es la 01 porque se está trabajando con la 01. Salvemos. Entonces aquí vemos precisamente que este punto indica que se ha creado una subinterfaz. A esa subinterfaz, este paso sí está correcto, se le ha dicho que haga una encapsulación para 2.1Q en la VLAN 10. Posteriormente, en ese caso, a esa subinterfaz que está en el router se le coloca una dirección IP, que en este caso es la primera dirección IP que posiblemente pertenezca a esa subred, que en este momento apreciamos que es la 192.168.10.1 con un prefijo 24. Bueno, continuando con esto, pues obviamente ya está configurado el enrutamiento interVLAN. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema que posiblemente sirva de muestra de laboratorio, en donde supuestamente, en este caso, este enrutador que está aquí tiene la posibilidad de segmentar tráfico tanto para este lado de la red, como para este lado de la red, en ese punto. Entonces digamos que el enlace que está entre la fase Ethernet 00 y la fase Ethernet 01 de este switch, entre estos dos dispositivos, es un enlace tronco. El enlace entre la fase Ethernet 01 del router A y el switch 3 es un enlace tronco. El enlace que está entre el switch 2 y el switch 3 en los puertos fase Ethernet 02 y 02 respectivamente también es un enlace tronco. Los demás supuestamente tendríamos que esto es un puerto access, un puerto access, un puerto access y un puerto access. Ahora, ¿qué es lo considerable? Pues hablemos de estándares. Este cable que está entre estos dos dispositivos tendría que ser cruzado. El cable que viene entre el router y el switch tendría que ser directo. El cable que viene entre el switch y el switch tendría que ser cruzado. Y el que viene del switch al router es directo. Y el que viene del switch al computador es directo. Ahora, viene otra situación con la cual nosotros podemos ayudar a programar este tipo de cosas, pero toca definir un modelo de configuraciones que se llama entorno BTP. El protocolo de trunking de VLAN, el BTP, lo que hace es facilitar y mantener uniformemente las configuraciones de los switches en una red. Nosotros aquí podemos hacer un ejemplo de esto porque pues tenemos la posibilidad de extenderlo de forma lógica usando las versiones del BTP 1 y 2. Ahora, las versiones BTP 1 y 2 no son compatibles entre sí. Nosotros tenemos que usar simplemente la versión que imponga la especificación de configuración. Entonces, ¿para qué se implementa un dominio BTP? Se implementa como un dominio de administración. Los modos de BTP son básicamente tres. Hay una cosa que se llama modo BTP servidor, modo BTP cliente y modo BTP transparente.
Entonces, de hecho, este tipo de cosas lo que hace es crear unas VLANs y unos conceptos de configuración que van a quedar guardadas en la NVRAM de cada dispositivo. Considerar esto es básicamente poder darle un proceso de escalabilidad y de crecimiento en ese orden de ideas a una arquitectura conmutada. Por ejemplo, aquí tenemos un servidor, un cliente y un cliente. Entonces, de hecho, ¿qué vamos a hacer con esto? Básicamente lo que vamos a considerar es extender una arquitectura de conmutación. Para esta situación, ¿qué vamos a recrear? Pues vamos a recrear, digamos que la posibilidad de configurar más switches y a los cuales se les puede extender las VLANs. Entonces, en ese caso, ¿de qué se trata esta situación? Primero que todo, pues crear un dominio BTP. ¿En dónde? En cada uno de los switches. Crear, obviamente, en ello la necesidad de ser o servidores y clientes, o crearlos en modo transparente. Considerando esto, los switches normalmente están en modo cliente, en modo servidor, perdón, pero uno los puede forzar a que queden en modo cliente y dejando, digamos que de forma arbitraria o especificada el modo servidor. Luego fija uno un BTP password, el password del modo BTP, y finalmente lo que hace es guardar esto en el archivo de configuración. Entonces uno puede revisar precisamente este tipo de cosas para cuando uno está recreando la extensión de un ambiente BTP. ¿Para qué se hace esto? Pues obviamente porque uno hace extender una red para cuando en ese sentido uno implementa teléfonos IP y VLANs por seguridad inalámbrica y seguridad de VLANs, por el hecho de que en ese sentido uno puede extender mucho más rápidamente una red. Básicamente es eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio explícitamente para esta parte. Entonces, en ese sentido, pues aquí yo ya tengo preparado esto. Primero que todo, pues vamos a hablar del concepto de lo que es en este caso creación de VLANs. Entonces, primero que todo, pues aquí podemos ver estos computadorcitos que los vamos a recrear básicamente dentro de esta arquitectura. Entonces vamos a crear VLANs y les vamos a dar los nombres específicos que tienen supuestamente con respecto a estos switches que están acá. Por ejemplo, estas VLANs aquí tienen unos explícitos nombres. Si me meto a este switch que tiene unos parámetros explícitos, en este caso, entonces vemos que ese switch A me va a entregar a mí unas VLANs creadas. Entonces esas VLANs están básicamente recreadas acá. Como pueden apreciar, ellas están aquí con sus respectivas interfaces, están desde la 10 hasta la 60. Los nombres de las VLANs, ¿cuáles son? Ellas deben haber quedado guardadas básicamente en el archivo de configuración de VLANs. Entonces, show VLAN brief. Entonces vamos a recrear ese proceso de creación. Por ejemplo, está la VLAN blanco, negro, azul, rojo, gris y verde. Entonces esos colorcitos, digamos que puntualmente, así como están aquí, los vamos a recrear para considerarlos. En este caso me voy a traer todo este ejemplito que está acá para recrearlo en el switch nuevo que está por crearse. Entonces digamos que este switch lo voy a interconectar a uno de los puertos que supuestamente no tiene asociado este switch que está acá a nivel de VLANs. Entonces, por ejemplo, yo puedo aprovechar el puerto 112, que es el que está supuestamente activo y libre, que es este. Entonces vamos a hacer ese trabajo como está aquí mencionado, y pues vamos a crear un TX sobre el TXT de desarrollo que hemos tenido para este laboratorio. Pues vamos a revisarlo. Entonces acá está. Entonces voy a hacerlo al final y voy a pegar absolutamente todo esto. Entonces esta es la implementación de las VLANs. Entonces yo ya sé que este puerto lo puedo usar para hacer un tronco, entonces voy a tenerlo en cuenta. Entonces me voy a meter acá, voy a coger un enlace de un cable cruzado, lo voy a sacar desde el gigabit 01 al gigabit 112, que es el que está libre. En este instante digamos que estos dos puertos van a ser modo tronco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sencillo, ¿no? Entonces voy a pegar de estos, en este caso, las consideraciones. Entonces cojo primero este que es el gigabit 01, me meto a la configuración de puerto de él. Vamos a hacer una cuestión un poco más rápida.
no es por el hecho de evitar la fatiga. Entonces aquí le digo switch por mode, switch por mode tronco. Listo. Yo puedo revisar otras cosas. Switch por tronco, bueno, por ejemplo, puedo revisar la encapsulación, puedo revisar en la encapsulación, por ejemplo, aunque este switch no es que la considere hacer. Switch por trunk, por ejemplo, yo le puedo fijar la VLAN nativa también. Le puedo considerar, por ejemplo, en este caso también mode, en este caso trunk, el modo trunco. Listo. Entonces ya en ese sentido el switch 2960 ya lo tiene. En este instante digamos que este switch ya tiene lo necesario. Ahora voy a ir al switch que está acá, a ir a la interfaz que básicamente necesitamos, que es la 1.1, esta que está aquí, 1.1.2. Revisamos aquí pues para entrar un poco más rápido, es la que nos falta. Entonces le decimos aquí switch por trunk, entonces aquí sí es encapsulation 1Q. Entonces aquí sí se entra de esta manera porque es un switch de alta capacidad. Y luego si le decimos switch por mod trunk, y en este instante él tiene que haber revisado que él ya puede considerar ese enlace como tronco en este caso. Ahora vamos a asociar explícitamente los hosts a las VLANs que nosotros necesitamos. Entonces digamos que vamos a pegar aquí un dispositivo más, supongamos un laptop además, y vamos a pegarlos todos de este switch. Entonces se supone que yo tengo VLANs de la 10 a la 20, ¿no? En este caso, entonces es muy simple. Entonces vamos a crear de a 4 puertos. Entonces empecemos en este switch plano que está aquí, creando esas cosas. Entonces le decimos switch por interface range Faciternet 0/1 a Faciternet 0/4. Creo que tengo un error. Ahí está. Entonces voy a decirle acá switch por access VLAN. Bueno, aquí tengo un pequeño error. Yo ya entré al rango de puertos, pero entonces lo mejor es crear las VLANs. Como yo tengo un TXT, yo puedo de pronto hacer esto un poco más fácil. Entonces digo acá VLAN 10 name 10 exit. Entonces así como estoy viendo las cosas, me voy a evitar todo el trabajo. Entonces voy a escribirlo así: 20 30 40 50 y 50, ¿no? Y falta una última, 60. Listo. Entonces aquí voy a colocar un comando que es de mucha ayuda, que es guardar. Entonces aquí cojo todo esto y creo las VLANs. ¿Dónde? En el switch, en esta parte, en el modo de configuración global. Se supone que ahí ya están creadas. Ahorita sí hago los rangos. Listo. Entonces aquí se supone que este comando que estaba usando acá, comienzo a usarlo de esta manera. Le digo conf
y aquí pego el comando. Pasó. Se me sacó ENA. Entonces le digo acá interface range FA 0/1 al FA 0/4. Aquí se puede equivocar uno. Entonces aquí sí le decimos switch port access VLAN 10. Listo. Entonces lleve exit. Entonces este mismo asunto lo podemos hacer varias veces. Como esto se va a repetir, entonces digamos que yo estos dos comandos puedo ir pronto cambiándolos. Entonces otra de las cosas que también hemos podido aumentar acá había sido esta, ¿no? Interface VLAN 1 VLAN 1, ¿cierto? Y aquí le decimos IP address 100. ¿Qué direcciones IP tiene supuestamente la gestión de esto? Se supone que ellos tienen desde la 1.1, ellos tienen aquí que tener revisado una dirección especificada para ser excluida del rango de direccionamiento del DHCP. Entonces aquí revisamos esa parte y consideramos de una vez implementarlo. Entonces supongamos que le vamos a colocar en ese switch todas las direcciones, digamos que las 7, como para no irnos a ponernos a buscar ahorita direcciones, aunque debería ser la 1, aquí debe estar la 2, exacto, 3, entonces aquí pues la 4, que es la que vamos a implementar. Entonces revisamos en el TXT 192.168.1.3 255.255.0 no shoot exit, y supuestamente esto lo pegamos 6 veces. Entonces este sería la VLAN 1 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50. Entonces este valor que está aquí pues obviamente sería el 4, el 4 porque el 3 creo que ya estaba, ¿no? El 3 lo tiene este. Sí, entonces sería así para no tener problemas. 4. Creo que falta un valor que es el 60. Entonces aquí toca cambiarlo también, 4 y 4. Entonces todo esto que está aquí va para el switch. Bueno, aquí mismo otra vez do write. Entonces lo metemos aquí. Entonces todo eso funciona al dedillo. Ahora pues si hagamos los rangos en este caso. Entonces aquí ¿cuáles faltan? Pues estos, ¿no? Entonces vamos a segmentar esta situación acá. Una recomendación con esto es no darle control C, es darle con el clic de la derecha, copiar y pegar, que eso básicamente nos dejaría por fuera. Entonces digamos que vamos a hacer nosotros acá una extensión de todo este estándar. Aquí vamos a crear solamente las VLAN, no hemos creado el modo BTP todavía. Entonces esos comandos acá los crearíamos inmediatamente aquí. Entonces ese interface range aquí sería del 5 6 7 8 9.
de a 4 puertos. Entonces aquí sencillamente diríamos, pues copiemos todo el comando mejor para que de pronto quede mejor ilustrado este asunto. Si pueden apreciar, eso pegó la VLAN Switch Port Access VLAN 10. Entonces yo les diría que hicieran exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí le damos el primero fue el 01 al 04, ¿cierto? No shoot exit. Entonces esto cuántas veces va, entonces una para la VLAN 5 a la 9, entonces sería la 20. Este sería de la 10, 11, 12, 13 para la 30. Este sería de la 14, 14, 15, 17, 17 17 para la 40. Este sería para la 18, 19, 20, 21 para la 50. Y esta última que está acá, este sería el último. Entonces este sería de la 22, 23, 24 y 22, 23 y 24, porque no hay 25, sí, aunque sean 3 puertos para la 60. Listo. Entonces aquí colocamos do write de nuevo, y con esto quedarían asociados los puertos a lo que es explícitamente las VLANs que hemos creado. Ya, entonces aquí estamos en el switch, le decimos const y pegamos esa estela de comandos. Listo. En este momentico nosotros lo que vamos a hacer explícitamente, vamos a guardar este o reducirlo, es precisamente de revisar que estos van a quedar asociados. Por ejemplo, estos que están aquí, este computador que está aquí, lo vamos a conectar en el primer puerto, ¿cierto? Entonces este va acá, este digamos que sería en el quinto, este por ejemplo en el 10, según la programación que estamos mirando, ¿no? Entonces el puerto 1 está en el 10, el puerto 5 está en el 20, el 10 está en el 30, buscamos un 40 que está en el 14. Si revisamos el siguiente 14, el 50 está en el 18. Y este último, que está acá, lo colocaríamos en el 22. Entonces vamos a considerar primero que todo un SSID para que estos se puedan conectar. Esto es algo muy simple. En el puerto inalámbrico coloquémosle aquí USC, ¿cierto? Y con esto precisamente lo que vamos a hacer es filtrar un DHCP a estos dispositivos. Entonces aquí le decimos a ellos que en su parte de inalámbricos busquen el entorno USC. Ya, ese también, la parte inalámbrico, buscamos el SSID USC. Y acá lo mismo. ¿Qué se supone que debemos esperar nosotros dentro de esto? Pues sencillamente que ellos se conecten y obtengan direccionamiento de HCP. Entonces, por ejemplo, este dispositivo ya tiene dirección de HCP en la VLAN que dijimos, en la VLAN 60. Lo mismo este y lo mismo este, en este caso, con todos los parámetros necesarios. Este debe estar en la 50. Bueno, pues no lo hemos encontrado así, pero lo va a hacer ahí. Tiene que hacerlo, está en la 50.
este va a estar en la 40, tiene que hacerlo, revisamos. Este señor que está acá va a estar precisamente en la 30, esperemos que sí, claro, ahí está. Este otro señor va a estar, asumo yo que en la 20, listo, y este en la 10. Con esto concluimos precisamente pues esta explicativa de esto. Lo del modo BTP lo dejaremos para una presión más adelante para no extender tanto este video. Pues aquí. Por pedido del estudiante Carlos García, entonces vamos a configurar la forma en la cual, por ejemplo, yo estoy escribiendo en la interfaz CLI un dispositivo, y en este caso pues estamos viendo de que él no tiene problemas para bloquearse. Normalmente la configuración de teclas es Control Shift 6 para desbloquear una terminal. ¿Por qué no se bloquea? Digamos que esa situación la podemos encontrar aquí descrita. En este dispositivo ya se hizo esa parte, creo que debe estar aquí escrito, que fue que no tuviera no IP domain lookup, o sea que no hiciera búsquedas de ese nombre en alguna tabla. Creo que aquí debe estar escrito. Sí, acá está, precisamente. Entonces vamos a implementar esto mismo en otro dispositivo. Vamos a montarlo aquí, por ejemplo. Entonces aquí creo que no está. Aquí mostramos precisamente esa parte. Entonces aquí, bueno, también está montado. Revisemos otro dispositivo que se pueda bloquear. Este sería el último en este caso. Entonces podemos notar que este sí se está bloqueando. Entonces aquí le doy Control Shift 6 y desbloquea. Entonces en este momento voy a pegarle ese comando aquí y salvo, y le coloco cualquier cosa y ya vemos que no se bloquea. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy.